¿Usted probó los controversiales conguitos de chocolate? Sí, me gustan mucho. No veo por qué sean controversiales. Controversiales porque estaban representados por unos niños negros, unas caricaturas de unos niños negros. Pues es que es legítimo caricaturizar a los niños negros. Yo tengo una sobrina negra, ya la conocen aquí porque estuvo conmigo hablando de música en Ahora Música en alguna ocasión. Estuvimos una semana con Laura, querida Laura, ayer estuve con ella. Y estuvimos hablando de música, nuestros gustos muy distintos. Yo tratándola de meter al rock y ella es que yo oigo trap americano. Uy. Bueno, a mi sobrina siempre su madre le ha dicho que es un conguito. Y, o sea, eh, es que generalmente, y ahí se escandalizan no personas negras, ahí se escandalizan payasos que hacen el cosplay del buenismo. Es como las personas heterosexuales que andan defendiendo a los transexuales, al concepto que ellos tienen de los transexuales, y luego aparecen transexuales como, insisto, que a Melanova la hemos tenido aquí, o como muchos otros que yo conozco, y vamos a tener aquí, por cierto, a Nora la tengo que invitar, que es una niña que estuvo a punto de transicionar, decidió no hacerlo, y te explica cómo era empujada hacia la transición. Esa gente que está defendiendo a otros porque cree que es el adalid del buenismo y no deja que los otros hablen. No deja que los otros hablen. Entonces, la mitad de las cosas que ofenden a los blancos, que defienden a los negros, no ofenden a los negros que yo conozco. He tenido compadres negros y he tenido amiguísimos negros y, y es como me lo decía alguna vez mi sobrina. Y yo es que me dijeron que es que cómo permitía yo que me llamaran negra, y pues me giré y les dije, pues soy negra. Y me dice, ¿es negra? ¿Por qué? No pasa absolutamente nada. El racismo es otra cosa. El racismo es otra cosa. No son dos palabras que puedan ofender a alguien que estudió en la universidad.